81. El mundo giró en 1981 sobre un eje dominado por la violencia. Se manifestó la violencia en 1981, también palabras, destrucción, represión, en manos de terroristas, líderes, dementes o ideales de superpotencia. De hecho, en este año guerrearon los grandes bloques para afianzar sus áreas de dominio. En el mundo occidental, mientras 52 norteamericanos eran retenidos por el régimen iraní, una nueva figura en el poder asegura al mundo que utilizará la política del gran garrote. Ronald Reagan entra en la Casa Blanca el 16 de enero. Un día después, Irán accede a liberar los rehenes y desde ese momento, Reagan se empeña en activar su promesa de mano dura. La Unión Soviética parecía observar los primeros pasos del mandatario norteamericano, quien holgaba su presupuesto con especial interés en el refuerzo al poderío militar de su nación. Reagan empieza a luchar por la paridad con la Unión Soviética en un área que el expresidente Carter consideraba una mala inversión: las armas nucleares. Para Reagan, la ventaja del este sobre el oeste es de 6-1. La Unión Soviética, en cambio, se pronuncia en contra de las amenazas provenientes del oeste, donde comenzó la carrera armamentista. Estados Unidos fabricará ojivas atómicas de neutrones. A lo largo de todo el año no cesaron las tormentas de palabras, si bien era necesario conversar con los rivales. Si Rusia eliminara los proyectiles que apuntan hacia el viejo continente, Estados Unidos no emplazaría los suyos. Pero estas condiciones, aún en noviembre, cuando se sientan a dialogar los dos bloques, no parecieron satisfacer a ninguna de las partes. Dejó de ser remota la posibilidad de un presente nuclear. Las dos superpotencias lo dejaron muy claro en 1981, sobre todo señalando el contraste con aquellas naciones que acudieron a la guerra con fusiles, tanques y explosivos comunes. En el continente europeo, que se sienta el blanco de cualquier primer ataque, surgen las súplicas, tanto de los que ya conocen el significado de la guerra, como de los jóvenes que salen a las calles en una desesperada petición de paz. Sin embargo, también salen de los cuarteles a las aguas internacionales o cruzando los espacios aéreos los equipos bélicos más sofisticados de las fuerzas militares de cada bloque. Con ellos se anexaron pequeñas o grandes naciones en maniobras de entrenamiento de guerra que, para quien pudiera albergar dudas, aclaraban aún más las capacidades bélicas del mundo. Todos estos sofisticados juegos militares se realizan en contraposición a realidades concretas y sangrientas. Es otro tipo de violencia que cada día cobra nuevas víctimas. El Salvador. En este pequeño país centroamericano, el terrorismo rebasó los muros de la razón. Las balas cercaron el diálogo y el genocidio colmó los temores de la nación. El Salvador pareció vivir en 1981 una larga noche de atentados, miseria, encierros, desolación. Una situación repudiada por todos los que la viven
y que tratan de defender lo que denominan reformas sociales. Y sobre estas reformas el mundo tomó partido. Francia, México, Noruega y Bélgica son los primeros en enfrentar a los que apoyan la junta de José Napoleón Duarte, reconociendo la beligerancia política de la guerrilla salvadoreña. Para el bloque norteamericano, la solución reside en la exterminación de puntos colaterales que permiten la aún no demostrada intervención soviética que apoya la guerrilla. Esta posición abre el fuego entre las superpotencias. Ya no es solo El Salvador, es Nicaragua, es Guatemala, es Cuba, es el Caribe. Pero lo planteado estaba advertido. Al tiempo que la Unión Soviética enviaba a Reagan sus deseos de recuperación por el atentado que un mes y medio después de subir al poder casi le quita la vida, el mandatario norteamericano desde el hospital suspendía la ayuda económica a Nicaragua. Su secretario de Estado anunciaba un mal futuro para los que se salieron del cauce en Centroamérica. En el mes de junio afloró inclusive un documento del Departamento de Estado en el cual se aseguraba la intervención de la Unión Soviética y Cuba a través de Nicaragua. Mantengan sus manos fuera de Cuba. Es la advertencia contundente del Kremlin. Amenazas latentes. Se vieron venir bloqueos navales e intervenciones directas, pero Cuba y Nicaragua permanecen intactas. Toda vez que los rusos, en perenne negativa ante el mundo, no dejan de intervenir en el pueblo de Afganistán, ya conocido como el Segundo Vietnam. Sudáfrica afirma que la intervención soviética en Angola no difiere mucho de la de Afganistán. Angola, a su vez, invierte la acusación al sentirse invadida por Sudáfrica. En todo caso, siguen allí también los ataques, las invasiones, con cubanos o rusos. Es violencia activa que no deja de entrar en la gran polémica de bloques. De esta polémica tampoco se escapa el Medio Oriente. El mundo árabe en 1981 estuvo sumergido en la violencia. Si se pensó en algún momento en la recuperación del Líbano, la París del Medio Oriente, 1981 signó su casi total destrucción. Continuos enfrentamientos sirio-israelí sobre territorio libanés constituyeron casi una rutina noticiosa en el mundo, que a su vez tomó partido ante esta lucha, cuyo núcleo lo constituye el pueblo palestino. Israel, reafirmando en este año a Menahem Begin como conductor de la nación, corre el riesgo de malograr las relaciones con su principal punto de apoyo externo, Estados Unidos. Dos embargos sobre aviones de combate F-16 al destruir en el mes de junio Israel el reactor nuclear iraquí parecieron constituir las primeras advertencias, aunque el 1 de septiembre llegaban a Tel Aviv las sofisticadas naves norteamericanas. Mas, pese a las diversas reuniones de la Liga Árabe por lograr la paz en la región, pese a la presencia repetida del enviado norteamericano que peregrinaba en busca de paz, pese a los acuerdos de Camp David, Israel finaliza el año tomando posesión de las alturas del Golán. Ya no parece importar lo que piensa Reagan y su potencia, que a juicio de Begin mantiene políticas antisemitas y pro-árabes sauditas. De hecho, hace un mes, la gestión del mandatario israelí en contra de un abastecimiento militar con aviones radar norteamericanos a Arabia Saudita no tuvo éxito alguno, ya que el propio Reagan avalaba ante su parlamento la venta de dichos equipos. En todo caso, no se evitaron ni las muertes continuas ni la destrucción en esa región. Esto a su vez en 1981 se revela ante la Unión Soviética, asegurando que la potencia roja ha penetrado en el Golfo Pérsico. El hombre de paz, Anwar el-Sadat, llega a expulsar al embajador soviético y a su delegación destacada en el Cairo. Sumergido en enfrentamientos religiosos y partidistas, el Sadat otorga solo 48 horas a los rusos para que salgan de su país. Dos semanas más tarde, el 6 de octubre, el líder egipcio presidía un desfile militar. Conmemoraba una batalla que había reivindicado a Egipto en 1973.
Al día siguiente cumpliría 11 años en la conducción de su nación. El gran hombre de paz no previó que al bajar la mirada todo terminaría. Seis hombres cayeron con él, y 28 podrán recordar en sus cuerpos los momentos de absoluta y dramática violencia del 6 de octubre de 1981. Una acción de manos fanáticas, guiadas por ideales terroristas, irracionales, en contra de todo lo que signifique paz. Solo una gran sonrisa despuntó entre las manifestaciones de pesar del mundo entero. El líder libio, Muammar Gaddafi, quien celebró a sus anchas la muerte de su enemigo con el redoblar de los tambores de sus tropas, festejando en las calles de Trípoli. En el Cairo es Hosni Mubarak el que ha de seguir los planes de paz con Israel y el destino del más antiguo de los pueblos. Otras naciones donde la violencia en todos sus estratos y variantes se hizo presente fueron en las vecinas Irán e Irak. El gran ayatolá en 1981 no frenó los enfrentamientos bélicos en los que diariamente las vidas desaparecían, pero la frontera no era el único frente de batalla. El hombre que conducía el gobierno activo en los primeros meses del año, Abul Hassan Banizar, se enfrenta a una dura oposición política apoyada por los mantos de Jomeini, quien a mediados de año lo despoja de sus poderes. Cientos de fundamentalistas islámicos coreando las palabras del ayatolá: cortar las manos a quien no obedezca. Piden la ejecución de Banizar. El expresidente logró huir, mas en Irán continuaron las ejecuciones, las represiones, todo bajo los dogmas de una fe. Pero existe la fuerza de la oposición que se hace sentir de inmediato al desaparecer Banizar en el mismo mes de junio. La violencia ataca a los líderes en una explosión en la sede del Partido Revolucionario Islámico, con tanta voracidad que logra destruir más de 100 vidas. Es solo el primer paso. El régimen a su vez emprende una larga campaña de ejecuciones masivas. Los opositores asesinados se cuentan de a cientos, pero sus compañeros vivos, poco a poco, logran destruir la columna vertebral de la dictadura de la fe. El sucesor de Banizar, Mohamed Ali Rajai, nombrado presidente el 27 de julio, el 30 de agosto, muere bajo la explosión de otra bomba en la sede del partido musulmán. Es entonces Mohammad Magdavi Khani, el tercer presidente de Irán, en 1981, siempre en la senda del ayatolá arábigos. Esta palabra parece haber sido un denominador común. Chad es otra nación que ocupó las páginas internacionales. Este año se vio amenazada por invasiones libias que, al producirse tras el reciente fallecimiento de Anwar el-Sadat, hicieron temer al mundo sobre extrañas intenciones expansionistas del coronel Gaddafi. Pero en este caso la presión internacional sí tuvo éxito. Y tenemos que hablar también de un 1981 de cambios de liderazgos. En algunos casos, bajo la fuerza y la violencia, como en Bangladesh, donde fue asesinado el presidente Rahman, y en otros, por corrupción, como en Italia. Allí el gobierno socialdemócrata de Arnaldo Forlani sufrió los efectos del escándalo. Se desmoronó todo un equipo de altos funcionarios, dirigentes e influyentes empresarios, envueltos en un manto de corrupción que guiaba a una logia masónica. La reestructuración del gobierno a mediados de año, con Giovanni Spadolini en representación de una coalición centroizquierdista de 5 partidos, limpió las sillas del poder, pero no logró evitar las acciones terroristas de las Brigadas Rojas. Que no conformes con una cadena interminable de secuestros y asesinatos, da el golpe de fin de año con el secuestro del jefe del Estado Mayor de las fuerzas aliadas al sur de Europa, James Dozier. Otra forma de cambio es la que vivió en 1981 el pueblo boliviano dentro de la tradición golpista que lo caracterizó en su historia. Bolivia, en 156 años de independencia, alcanzó en 1981 el golpe número 194, que hace renunciar al general Luis García Meza con un año escaso en el poder para ser relevado por un triunvirato militar. Este, rechazado internacionalmente, en un mes otorga el poder al general Celso Torrelio, actual presidente de la nación, y sobre quien descansa la esperanza internacional a favor de un mejor futuro para Bolivia.
En nuestro continente, en otros casos, la fatalidad ocasionó los cambios. El 25 de mayo, una tragedia aérea ocasiona la desaparición del joven presidente ecuatoriano, Jaime Roldós Aguilera. Su hermano en la vicepresidencia y Osvaldo Hurtado en la presidencia tomaron en sus manos el rumbo de esa nación. 2 meses más tarde, la tragedia alcanzó al pueblo panameño. En un accidente fatal, el 2 de agosto, muere a los 52 años de edad el arquitecto de la descolonización panameña, Omar Torrijos. En Argentina, la enfermedad retiró al general Roberto Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri, comandante del ejército, bajo el mismo sistema, conduce actualmente esa nación. Pero otro cambio, y grato en especial para América Latina, lo constituye la figura de un peruano, Héctor Pérez de Cuéllar, en la Secretaría General de las Naciones Unidas. En Europa, 1961 también dejó sus huellas. Y eso es todo el mundo. Madrid, España, 23 de febrero, un golpe frustrado. Vestigios de un pasado totalitario trataron de resurgir en 1981. Hombres como el teniente coronel Antonio Tejera Molina, bajo ideales de extrema derecha, sacuden la estabilidad española. Nación que también se ve afectada por los cambios tras la renuncia del premier Adolfo Suárez. Con Leopoldo Calvo Sotelo, España se abre internacionalmente tratando de penetrar en el mercado común europeo, con poco éxito, y adheriéndose a las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Pero socialmente, los españoles en 1981 llevan un logro para su pueblo. El 22 de junio, esta tradicional nación legaliza el divorcio. Otra nación es escenario de violencia. Gran Bretaña, en medio de una inflación galopante y altas tasas de desempleo, vivió en 1981 los destrozos de la violencia urbana. Vandalismo, lucha racial o protestas. Inclusive la reina Isabel logró esquivar los disparos de un joven de 17 años. Pero otros jóvenes como Bobby Sands, Francis Hughes, Raymond McCreary, Patrick O'Hara, Joe McDonald, Martin Hudson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, fueron llenando la lista de muertes voluntarias por inanición tras los muros de la prisión de Mays. Mas nada logró en 1981 conmover a la Dama de Hierro. El ejército revolucionario irlandés y sus seguidores, reos en Irlanda del Norte, no lograron más que el asombro al tiempo que la violencia y los enfrentamientos religiosos constituyeron la realidad de esa región. Ideológicamente, el mundo experimentó virajes significativos en 1981. Los analistas políticos siguen cautelosamente casos como el de Francia, denominado el gran experimento político de este año. Comienza el 10 de mayo, al resultar electo en la presidencia el candidato socialista François Mitterrand, un hombre que promete mayor justicia social, combatir el desempleo y la reconquista del mercado interno. Mitterrand, el hombre que en mayo recibe las felicitaciones de Moscú, que para Schmidt significa la pérdida de su más importante amigo europeo, que para la señora Thatcher representa la eliminación de su principal oponente, que para Begin logró superar la avaricia de Giscard y que para Reagan reafirma el proceso democrático en Francia, abre su año presidencial con mayoría parlamentaria y la participación del Partido Comunista en su gabinete, lo que ocasiona el pánico en la bolsa de valores, una desesperada fuga de divisas y la caída del franco en sus niveles más bajos en 10 años. El mundo, sin embargo, sigue los pasos de una política de racionamiento de impuestos, aumentos salariales, nacionalizaciones
que constituyó un vuelco en la historia francesa. Grecia es el segundo punto del viejo continente que impone cambios en su sistema político. Tras una larga historia de totalitarismos, un socialista, Andreas Papandreou, llega a la presidencia el 19 de octubre. En la Europa de 1981, donde resurgen los movimientos pacifistas, pareciera surgir también un deseo de independencia ideológica, cada vez más lejos de los cánones de las superpotencias. Y un significativo alejamiento lo constituye la milenaria China, con tendencias cada vez más distantes del Soviet Supremo y cada vez más integrada a los problemas de los países en vías de desarrollo que este año lograron reabrir el diálogo con la élite de la industrialización. Pasos significativos a nivel económico dio el mundo a través de las reuniones de Nassau en julio para el desarrollo del Caribe con la participación de Venezuela, México, Estados Unidos y Canadá. Pocos días después, Ottawa, donde los líderes de 7 naciones en desarrollo tejen las bases del reencuentro Norte-Sur en el mes de octubre. Cancún. Estados Unidos, desde la Asamblea Conjunta del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en el mes de octubre, fijaba la línea dura de Reagan, también hacia el tercer mundo. En esta ocasión, previa a Cancún, ya era determinante la posición estadounidense a favor de reestructuraciones en las contribuciones a los países sur, con una política de estímulo a las economías independientes forjada sobre la base del comercio y las libres inversiones. Si bien Cancún solo abrió las puertas al diálogo, en ese sentido es notable la positiva gestión que realizó en Washington el presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins. Venezuela marcó la diferencia, editorializaba al final de la gira de nuestro mandatario el Washington Post. Y de hecho sus conversaciones con Reagan abrieron esperanzas económicas para el tercer mundo y en especial para América Latina. En este sentido, Venezuela realiza una gran gestión en 1981 estableciendo contactos directos con los líderes internacionales. Es Luis Herrera Campins el primer presidente que abre el diálogo con la República Popular China. De la misma forma, es nuestra nación, en este año, anfitriona de grandes figuras en el mundo. Pero llega el momento de hablar de una de las más grandes figuras en 1981, Juan Pablo II, que inició el año con una dinámica gestión diplomática alrededor del globo. El 13 de mayo, el hombre de paz recibe en su cuerpo los efectos de la violencia. Ali Yaka, un joven turco de 23 años, no logra quitarle la vida, pero frustra su misión en momentos en los cuales el mundo necesita su palabra y su mano. Varias operaciones, semanas y semanas de convalecencia alejan a Juan Pablo II en el Hospital Gemelli, pero no eliminan su preocupación por el mundo y su crisis, al cual se dirige en la tercera encíclica papal, publicada en septiembre y dedicada al hombre trabajador. Karol Wojtyła, el Santo Padre, no deja de ser polaco y de sufrir por la lucha de su pueblo de origen, Polonia. Una nación que lleva a sus espaldas 4 invasiones rusas. Una nación que en 1981 le enseña al mundo el significado de la solidaridad. Un pueblo que lo arriesga todo por un sueño, la esperanza de cambio. Por primera vez en la historia de los regímenes comunistas, el principal de los dogmas de ese sistema se revierte en contra de sus impositores, la organización obrera. Sí, justamente los obreros polacos, haciendo alarde a la verdadera organización, sin armas, con el mero derecho a la protesta, enfrentan el sistema que en 1981 dejó de estar en manos de una junta de gobierno para convertirse en una junta militar. En el mes de enero son ya 54 sindicatos unidos inscritos en las Cortes y crece la solidez de un movimiento que se inició pocos meses atrás, en agosto del 80. Las primeras luchas de 1981 van en contra de los despidos masivos, la exigencia de una semana laboral de 5 días y 40 horas de trabajo, y lo más importante,
alimentos para sobrevivir. En la conducción del Partido Comunista, Stanislav Kaniaz. En la conducción del gobierno, Wojciech Jaruzelski. Rodeados de figuras posiblemente débiles ante los ojos de la Unión Soviética y sus aliados. Al frente de los 10 millones de obreros, un hombre que sabe ser fuerte, Lech Walesa. Salen a las calles los estibadores, los mineros, los transportistas, los trabajadores gráficos, los trabajadores de miles de fábricas, de los aeropuertos, de los puertos. Piden libertad, participación en la prensa, en el trabajo, para hacer y construir la Polonia que desean. Solidaridad sorprende al mundo a lo largo del año, con paulatinas victorias en la administración de las empresas o en el pago de los sábados. Pero la lucha, pese a las continuas presiones rusas, con sus advertencias militares en el Báltico, con el continuo envío de comisiones supervisoras, llegó a ser temida por el Soviet Supremo y sus discípulos. Si habían aflojado las riendas durante el año, a finales de este, repitieron uno de sus pasos tradicionales. 1981 finaliza con los tanques en las calles y los soldados en las fábricas, miles y miles de obreros detenidos y los primeros brotes de sangre bajo la ley marcial. Serán los propios polacos, con armas y uniformes, quienes destruyan los sueños de su pueblo. ¿Dará el paso el Soviet Supremo? ¿Dará respuestas el mundo occidental? Pero el hombre contrasta por necesidad. Quiere sonreír. Así, en 1981, también pudimos presenciar un cuento de hadas. Inglaterra nos ofreció imágenes fastuosas. Todo un pueblo se vistió ante el mundo de contradicción. Para muchos fue fatuidad. Para ese pueblo, el reencuentro con las tradiciones de su identidad. En otras partes de la tierra, en un anhelo de superación, algunos hombres llenaron de aire su globo de ilusiones, al tiempo que otros encendían por segunda vez los motores que alejaban al Columbia del controversial y convulsionado planeta. El rumbo, la esperanza de algo mejor para el destino de la humanidad. Informe 81. Se rompen los